invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Y a esta hora, cuando ya son las 7 de la mañana, 12 minutos, el invitado es Robert Daza Guevara. Él es ingeniero agrónomo, licenciado en Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario. Es el senador de la República de Colombia por el Polo Democrático, alternativo electo en la lista cerrada del Pacto Histórico. Así que, senador, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias, un abrazo para ustedes, para todo el equipo de trabajo y por supuesto para toda la audiencia de la emisora Qué Buena. Le damos los muy buenos días al senador Robert Daza Guevara, senador del Polo Democrático Alternativo, estuvo por la lista cerrada del Pacto Histórico. Senador, bienvenido al informativo del Eje Cafetero. Cuéntenos un poco a nuestra audiencia de lo que ha sido su vida, su trayectoria profesional, política. Bueno, yo soy un líder campesino, unos 40 años de liderazgo defendiendo los derechos del campesinado, defendiendo la agricultura campesina, las montañas, defendiendo el agua. Como líder del Coordinador Nacional Agrario fui propuesto para suceder a nuestro compañero Alberto Castilla, que fue el primer senador campesino que se eligió en el 2014. Y bueno, felizmente salí en la lista del Pacto Histórico y hoy estoy haciendo un trabajo, continuando esa agenda legislativa en beneficio de los derechos de los campesinos y campesinas de Colombia. ¿De dónde, senador? Yo soy del norte del departamento de Nariño, vivimos entre Nariño y Cauca en el macizo colombiano. Ajá. ¿Cómo ha logrado conjugar el tema de la política con su profesión como ingeniero agrónomo, como licenciado ambientalista? Bueno, yo creo que toda esa experiencia de vida a uno le va dando los elementos necesarios y la agenda que no me la invento yo, sino la traza la organización y la comunidad campesina. Nosotros llegamos al Congreso de la República con el objetivo de que el campesinado sea reconocido como sujeto de derechos y de especial protección. Felizmente lo logramos en el primer año porque ya íbamos preparados con el acto legislativo y logramos un buen momento en este gobierno del cambio. Ya es una realidad ese acto legislativo 01 del 2023 y pues a partir de allí empezamos ya una agenda de bajar todo ese reconocimiento constitucional a que se convierta en política pública. El Plan Nacional de Desarrollo nos dio la oportunidad de meter cuando menos 28 artículos en favor del campesinado y hoy estamos tramitando otras leyes que reglamentan ese artículo 64 de la Constitución, que fue el que dio derecho al campesinado como sujeto de especial protección, que es el proyecto de educación rural y campesina, que ya lo pasamos en la Comisión Sexta, va a plenaria del Senado, el proyecto de acueductos comunitarios tan importante para todo el país, que lo pasamos Comisión Sexta, ya lo pasamos en la plenaria del Senado, va para la Cámara de Representantes. Tenemos el proyecto que reconoce la agroecología y un proyecto de culturas campesinas que también va para plenaria del Senado, ya surtimos primer debate precisamente el miércoles de esta semana. ¿Cómo quedan esos proyectos, senador, para que no se conviertan simplemente en un saludo a la bandera? Que cuando vengan los otros gobiernos lo hagan a un lado, los desechen, no se cumplan con el objetivo. ¿Cómo se blindan estos proyectos? Bueno, para cambiar una ley tiene que luego hacerse una reforma en el Congreso de la República. No, para ya que lo hagan cumplir. Sí, ya no es digamos del resorte del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo sí debe tener unos instrumentos que esto lo conviertan en algo tangible, como dice usted, que le llegue a la vereda, le llegue a la familia campesina. Eso se trabaja mediante decretos, ¿no? Entonces, estamos trabajando los decretos del Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, que reconoce las territorialidades campesinas. Hay un decreto 0780 que es el que reconoce los territorios campesinos agroalimentarios como unas zonas donde la vida campesina tiene que ser respetada con su agricultura, con su cuidado del agua, la diversidad biológica y bueno, y tiene también el derecho de interlocutar directamente con el gobierno nacional
para que le resuelvan necesidades, por ejemplo, como el tema de las vías, que es bastante crítico en el sector rural en Colombia. Y estamos trabajando en construir institucionalidad que atienda el campesinado. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura se dio paso a la política pública de agroecología, que ustedes conocen. La agroecología es una forma de agricultura sin venenos, sin abonos químicos, y que esa es una agricultura que favorece la producción campesina, porque los campesinos de manera tradicional hemos hecho agricultura para alimentar bueno, no únicamente nuestras familias, sino ahora primordialmente la gente que vive en las ciudades. El 70% de la alimentación que se consume en las ciudades viene de las fincas campesinas. Y si a esta agricultura le damos un soporte para que sea sin venenos, sin agroquímicos, pues mucho mejor, porque eso va a nutrir y va a favorecer la salud de los consumidores. A propósito, senador, de lo que ha mencionado del decreto 0780, aparece usted como autor de ese decreto Territorios Campesinos. Territorios Campesinos Agroalimentarios. ¿Cómo fue ese proceso? Porque los decretos los expide el gobierno El nacional. presidente, sí señor. Bueno, luego de la reforma del artículo 64, en la discusión ya del Plan Nacional de Desarrollo, que es una ley de la República también, se logró aprobar en el artículo 359 que se reconozca en Colombia la existencia de territorios campesinos agroalimentarios. Esto se lo propone como una forma de proteger estos territorios campesinos contra megaproyectos, por ejemplo, como la minería. Estos territorios campesinos agroalimentarios deben ser exclusivamente para la producción de comida y para la protección del agua. El agua que no únicamente le sirve a la gente campesina, sino le sirve también a la gente de las ciudades. Se trabajó este decreto con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio del Interior y con la sección jurídica de la Presidencia de la República, y el señor presidente se comprometió. El presidente lo firmó, este decreto, el 24 de junio del 2024. Por su iniciativa. Claro, o sea, nosotros pusimos el equipo de trabajo en interlocución, diálogo con los liderazgos nacionales, y por supuesto, bueno, también la participación de otros actores como la academia, ¿no? Porque estos decretos tienen que ajustarse a la normatividad, tiene que tener un respaldo constitucional y normativo, y así se lo hizo, pues, y felizmente, pues hoy hay cuando menos 116 iniciativas a lo largo y ancho del país. Más o menos son unos 2 millones de hectáreas que están en proceso de formalización de territorios campesinos agroalimentarios. Esta visita que estamos haciendo acá en el eje cafetero, como lo conocíamos anteriormente, entre Risaralda, Bueno Caldas, vamos a estar hoy y mañana hasta el sábado, hablando con comunidades campesinas, explicándoles cuál es el proceso para constituirse en territorio campesino agroalimentario, cuáles son los beneficios que la comunidad campesina que se formalice, se organice como territorio campesino agroalimentario va a tener a la luz de este decreto 0780. A propósito también del sector campesino, allí es donde tienen asiento en Colombia la mayoría de acueductos comunitarios. Aparece usted como ponente de la ley 149. ¿Cómo es esa iniciativa, senador? Bueno, este proyecto de ley 149 del 2024 es una iniciativa de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios. Nosotros, como legisladores populares, como nos reconocemos, lo que hacemos es recibir estas iniciativas de las comunidades que se han organizado y que nos proponen que tramitemos proyecto de ley. Esta misma situación, por ejemplo, la tenemos con el proyecto de agroecología, que fue todo ese movimiento agroecológico a nivel nacional que nos entregó el proyecto y lo estamos tramitando. Este proyecto de acueductos comunitarios, que se llama el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua y disposiciones para los vertimientos, es un proyecto que básicamente lo que busca es darle reconocimiento a estos acueductos, que son alrededor de 30.000 acueductos que existen en el país.
Sí, hay una cobertura aproximada de 14 millones de usuarios y son, como lo conocemos, pues la mayoría son rurales, pero también hay acueductos periurbanos y hay acueductos urbanos incluso. Urbanos, claro, los sí, hay. incluso. Acá los tenemos en Dos Quebradas. Eso, y se han hecho, bueno, con toda la gestión y el esfuerzo de la comunidad. Hay acueductos comunitarios donde hay inversiones por parte de entidades del Estado, pero hoy hay una ley 142, hay una ley de planes departamentales de agua. De servicios públicos. De servicios públicos, que no permite una inversión directa como acueductos comunitarios. A los acueductos comunitarios que les invierte el gobierno, los obligan a privatizarse. Y precisamente eso es lo que buscamos con esta ley de acueductos comunitarios, que se inviertan estos acueductos, que se mejore el servicio, las redes, la calidad del agua, la administración de estos acueductos, pero que no se los saque de la característica de ser acueductos comunitarios, porque eso mantiene el derecho humano al agua, es decir, el agua no se convierte en un negocio. Se hace un esfuerzo económico para sostener el funcionamiento del agua a través de una junta comunitaria y a través, pues, seguramente de unos operadores que tienen que cubrirse, bueno, con el pago que hacen, pero es un pago para funcionamiento, no es un pago para acumulación económica. Es decir, senador, lo que le estoy entendiendo es lo siguiente. Estos acueductos comunitarios, usted lo acaba de decir, tienen la categoría de privados porque los creó la misma comunidad. Pero cuando son privados no puede invertir el Estado digamos, en algo que es particular, pero por tratarse y tener la connotación de comunitario, es decir, que el Estado sí pueda invertir, porque de hecho los acueductos que están legalizados, ahí el Estado puede entrar a invertir. De hecho, aquí la directora de planeación de Dos Quebradas nos anunció cómo van a hacer entrega de contadores, han hecho inversiones en los acueductos comunitarios, pero para aquellos que estén debidamente legalizados. Sí, pero la legalización de estos acueductos comunitarios precisamente es lo que le da el tránsito de lo comunitario a lo privado, porque los hacen legalizar a través de la Cámara de Comercio. Esta ley va a facultar a las alcaldías, a los distritos, para que hagan la inscripción, es decir, allí en la ley incluso está contemplado que 6 meses después de aprobada la ley y de ya firmada por el señor presidente, se darán 6 meses para que en cabeza del Ministerio de Vivienda y Agua se haga una jornada nacional de inscripción de estos acueductos comunitarios en las alcaldías. A las alcaldías se las faculta para que les dé a los acueductos comunitarios un reconocimiento, y ese reconocimiento se convierte como en una personería jurídica, pero ya más de carácter comunitario o público que privado. Sí, entonces, es que lo que pasa es que la ley 142, el plan departamental de aguas, obliga a las empresas de agua, que ya no son empresas enteramente públicas, sino pueden haber empresas que son mixtas entre público y privado, otras que son enteramente privadas, y a esas empresas, por prestar un servicio público, con dineros del Estado se les invierte. Pero los acueductos comunitarios, la inversión era mucho más difícil porque no había un ente jurídico que lo respalde. Entonces los obligaban a ir a Cámara de Comercio a privatizarse. ¿Los obligan hoy todavía? Sí, los obligan. Cuando entra en vigencia esta ley, ellos pueden hacer tránsito a ir a las alcaldías desde la Secretaría de la Secretaría de Gobierno, les darán a ellos un número un código de radicado sobre el cual ya se reconoce la existencia jurídica de ese acueducto comunitario, y ese es el respaldo para proponer sus proyectos de mejoramiento del servicio como acueducto comunitario. Senador, una de las principales misiones que tiene uno como senador de la República es también el control político. ¿Ahí cuál es el balance que le puede presentar a toda la comunidad colombiana? Bueno, en cuanto a control político, nosotros como bancada de gobierno hemos estado insistiendo a los ministros para que ejecuten, en primer lugar, bueno, todo lo que está consagrado en el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, en el Plan Nacional de Desarrollo,
tenemos nosotros una misión de estar pendientes de los compromisos que el presidente hizo con las comunidades. Sí, en mi caso yo tengo un poco más de conocimiento de los compromisos que se hicieron en el suroccidente, por ejemplo, la doble calzada Popayán-Pasto, Pasto-Rumichaca, que es frontera con el Ecuador, pero también, o sea, los programas que se comprometió a nivel nacional, educación gratuita, tránsito a la renta básica, lo de la pensión de vejez. Esa es la función que nosotros hacemos como senadores de la bancada de gobierno, y pues creo que nosotros, a pesar de ser bancada de gobierno, siempre estamos en una actitud de exigencia a los ministerios, a los entes nacionales, de que cumplan con la misión institucional que el gobierno les ha otorgado, pues para que el cambio se sienta en el país. Lo que más le ha gustado del gobierno del presidente Petro como senador del Pacto Histórico, lo acabas de decir, como senador del gobierno. Pues lo que más me ha gustado, mire, es esta lucha contra la corrupción, a pesar de que lo que más se resalta, por ejemplo, es lo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo de Olmedo López, todo eso. Pero mire, en este gobierno se acabaron los cupos indicativos, es decir, la mermelada para los congresistas. Por eso no han aprobado las iniciativas. Hoy ni congresistas de la derecha ni congresistas de la izquierda tenemos esa plata que antes les daban para llevar proyectos a los municipios, para ir a negociar proyectos por votos, y estamos todos iguales. La oposición nunca tuvimos la oportunidad de tener un proyecto para ir a ofrecer a una comunidad a cambio de votos. Los partidos tradicionales, ellos tenían por costumbre, y entonces ahora se acabó, como quien dice, esa teta, y tenemos que salir a hacer política ya con propuestas, tenemos que salir a hacer política ya con una investigación y una conexión con las necesidades que tiene la comunidad, para llevarlas al escenario legislativo, y en el escenario legislativo tratar de darles una respuesta a través de la legislación. Por ejemplo, como esto que le estoy conversando de los acueductos comunitarios o de la cultura campesina. Mire, en los últimos 20 años se dejó de invertir en el fomento de la cultura campesina. Se acabaron los festivales nacionales de música campesina, los encuentros de danza, de copla, de gastronomía, o sea, tanta riqueza cultural que hay en el campo. No hay una política pública de cultura campesina, y por eso nosotros nos pusimos en la tarea de exigirle al Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, que formule una política pública de cultura campesina, que investigue, que forme, que fomente. Allí se tendrá que bajar a unos decretos, a unos programas, a una institucionalidad, y aspiramos pues que en unos pocos años otra vez volvamos nosotros a escuchar las guitarras que escuchábamos con los sones de bambucos, de guabinas, de carranga, que esa es la vida campesina. Los campesinos y campesinas hoy están consumiendo cultura a través de las redes sociales, a través de la televisión, de otros medios. Hoy poco se ve los grupos musicales. Aspiramos que con este proyecto de ley otra vez se vuelva a ser productores de cultura, de artes, de expresiones artísticas, y no consumidores. Senador Robert Daza, ¿qué no le ha gustado del presidente Petro, del gobierno del presidente Petro? ¿O le ha gustado todo? Bueno, no, por supuesto, hay cosas que uno como parte de este gobierno del cambio tiene que criticar. Por ejemplo, una cosa es la interinidad en los ministerios. O sea, no se puede, eso le ha hecho daño. no se puede hacer a veces unas programaciones y unos compromisos con comunidades, porque uno hace un compromiso con un ministerio, por ejemplo, como el de Agricultura, y cuando uno se va a una región y regresa de la región, resulta que ya han cambiado a la ministra, sí. Y otra vez toca ese calvario de pedir la cita con la ministra, de ir a explicarle, mire, es que hicimos este compromiso con la gente de la zona cafetera, por favor téngalo en cuenta, por favor no lo eche para atrás. Entonces eso retrasa muchísimo la llegada
de los recursos, la inversión de los recursos a territorio. ¿Cuál es el mensaje que le quiere entregar finalmente a todas las personas que lo están viendo y escuchando a través de la emisora Qué Buena, a través de Risaralda TV, a través de todas nuestras redes sociales en el eje cafetero, en Colombia y el mundo entero? Pues el mensaje es que no perdamos la esperanza del cambio. A pesar de que hay una matriz mediática bastante fuerte que está diciéndole todos los días a la comunidad, a la ciudadanía, que Petro fue un fracaso, que Petro no ha hecho nada, pero hay programas importantes. Mire, hay más de 52,000 estudiantes recibiendo matrícula gratis en la universidad. Tenemos en este momento más de 2,000 ya contrataciones de placas huellas en el sector rural, es decir, se empezaron a atender los caminos veredales con este programa Caminos para la Paz. Tenemos más de 4,500 equipos de atención básica en salud que están yendo a las veredas a darse cuenta cómo la gente está viviendo y hacer orientación para que se mejore el servicio de salud. Tenemos ya más de 500,000 abuelos mayores de 80 años recibiendo 223,000 pesos mensuales, que es mucho más que los 78, 80,000 pesos que recibían, y aspiramos que con la gracia de Dios, y ojalá la Corte no tumbe esta ley, a partir del 1 de julio de este año, los casi 3 millones de campesinos, campesinas, mayores de 60 años las mujeres, mayores de 65 años los hombres, empiecen a recibir ese bono, que es una diferencia frente a las condiciones de indigencia que se encuentran estas personas. Van a tener la oportunidad de mejorar su alimentación por lo menos. Entonces, se ha iniciado un camino de cambio, se ha empezado a mirar las periferias para la inversión. La costa pacífica, por ejemplo, antes era olvidada. Hoy se están haciendo inversiones en escuelas, en plazas de mercado, en conectividad. Entonces, no perdamos la esperanza de que el cambio no se puede echar para atrás. Empezamos otra forma de gobierno, y esta forma de gobierno es una forma que está llegando gota a gota, poco a poco, porque hay atrancos. No hemos podido pasar la reforma a la salud, la reforma laboral, no hemos podido pasar la reforma educativa, pero aspiramos a que en algún momento tengamos toda esa fuerza en el Congreso de la República que permitan dar tránsito, y eso le permita resolver las necesidades tan urgentes que hoy tiene el pueblo colombiano, por ejemplo, como el tema de la salud. Bueno, a Robert Daza Guevara, senador de la República de Colombia por el Polo Democrático Alternativo, electo en la lista cerrada del Pacto Histórico, un feliz día le deseamos. Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes, muy contento de estar acá en Dos Quebradas. Y muchos éxitos en todo este cafetero. Bueno, muchísimas gracias, mi Dios les bendiga, que tengan un bonito día. Igualmente. Gracias, son las 7 de la mañana.